Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy vamos a platicar sobre el tipo de cambio en el sistema internacional de cotizaciones y el efecto que tiene en los precios de las acciones y los ETFs que vamos a negociar ahí. Para nuestro ejemplo vamos a usar las acciones de Apple, las cuales vemos en pantalla. Esta es la cotización del último mes y el precio es de $134.30. En el mercado mexicano, el último precio son 2,671 pesos con 80 centavos. El rendimiento el último mes en el mercado de origen fue de 9.39%. Ahora vamos a compararlo con el rendimiento que ha tenido en la Bolsa Mexicana de Valores y observamos que es menor, es el 5.21%. Y esto se explica porque en el último mes el tipo de cambio ha variado a favor del peso. Entonces, como el dólar ha bajado, entonces podemos ver esta diferencia en el tipo de cambio. Si tu estrategia es de corto plazo, operaciones que van a durar 5 días, 10 días, 30 días, es decir, en el corto plazo, el tipo de cambio puede llegar a jugar a tu favor, pero siempre tienes que evaluar si los niveles en el tipo de cambio pueden darte una ventaja o pueden representar un riesgo adicional. Y eso pues es de acuerdo a la estrategia. Si es corto plazo lo tienes que observar muy de cerca. Ahora, que si tu estrategia es acumular acciones o ETFs en el tiempo, seguramente este tipo de cambio va a jugar a tu favor. Y lo podemos observar con estas mismas acciones, pero en un periodo de tiempo mayor, que serían 5 años. Aquí vemos que las acciones con rendimiento superior fueron las que se compraron en el SIC con un 549%, mientras que las acciones que se compraron en Estados Unidos, que es un mercado de origen, rindieron solamente el 493%. Entonces, sí tienes que observar el tipo de cambio, porque si estás operando en el SIC, definitivamente que tendrá un impacto en tus operaciones, tanto de corto plazo como de largo plazo. Y de ahí tú tienes que hacer esa evaluación adicional para ver si te conviene. ¿Y cómo podemos saber, en teoría, cuál sería el precio de una acción al tipo de cambio actual? Pues es muy sencillo. Aquí en TradingView puedes hacer la operación, incluso puedes hacer la gráfica. Aquí ya la tengo preparada. Y consiste en lo siguiente. Simplemente vas a escribir el símbolo en dólares. Lo voy a hacer con un ejemplo. Vamos, por ejemplo, a agregar Facebook en el mercado de origen. Después lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio y damos Enter. Y finalmente Alt W para agregarlo a nuestra lista de seguimiento. Entonces, este precio que vemos aquí y este precio que vemos acá es simplemente la multiplicación del precio en dólares del mercado de origen por el tipo de cambio actual. Esto se puede hacer aquí en TradingView porque tenemos los datos en tiempo real del mercado americano y los datos en tiempo real del tipo de cambio. Entonces, tú de esta forma puedes saber cómo va el precio de acuerdo al tipo de cambio, y esto es muy útil
cuando quieres operar el SIC y quieres ingresar una postura tanto de compra como de venta. El SIC no tiene mucho volumen que digamos, depende de la acción o del ETF, pero mucho de este problema es que las posturas tanto de compra como de venta no logran llegar a un acuerdo y no se cierra la operación. Vemos un diferencial en posturas de compra y de venta muy amplio. Si tú conoces cuál es el precio del mercado de origen y lo trasladas a pesos utilizando esta fórmula, entonces tú puedes tener tanto posturas de compra o de venta que se acerquen más a lo que está pasando en el mercado de origen y es más probable que puedas encontrar una contraparte y que la operación pueda ser cerrada mucho más pronto. Ahora también puedes utilizar el SIC para beneficiarte de los cambios en la conversión de las monedas sin necesidad de comprar acciones. Y esto se puede hacer con, por ejemplo, con este ETF, SHV, que incluye en su portafolio bonos del Tesoro norteamericano de corto plazo. Y estos bonos tienen un movimiento muy pequeño. Si tú observas, podemos ver aquí en los datos que nos da TradingView que el rango en el que se ha movido en las 52 semanas es de $110 con 14 centavos hasta $110 con 93 centavos. Entonces podemos decir que casi no ha tenido movimiento. Sin embargo, si vemos la gráfica de ese mismo ETF, pero que ha cotizado en el SIC, vamos a ver que ha tenido mucho movimiento y esto se explica por el tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio se te hace atractivo para comprar dólares, en vez de comprar dólares, pues puedes comprar este ETF y cuando suban los dólares, este ETF va a subir y tú te puedes beneficiar de eso precisamente sin salir pues de tu contrato de la casa de bolsa, no tienes que hacer operaciones en efectivo ni nada de eso. Esa es una forma también de utilizar el SIC. Te puedes beneficiar de los cambios en el tipo de cambio, en la conversión, con un ETF como este que incluye bonos del Tesoro norteamericano a corto plazo. Bien, amigos, pues esta es la información. Espero que sea de gran utilidad para que evalúes tus operaciones en el Sistema Internacional de Cotizaciones y hasta la próxima.